If you take your Bible and turn with me to Acts chapter 2, Pueden tomar sus Biblias y acompañarme a Hechos capítulo 2 we're going to be looking at verses 40 through 42. y vamos a estar yendo por los versículos 40 al 42. Title of the message, Y el título de nuestro mensaje hoy, because I know some of you are note takers, I've been noticing, y he notado que a muchos de ustedes les gusta tomar notas, is God's original design for the church. es el diseño original de Dios para la iglesia. When you look at His original design, there's a simplicity to it. Cuando ustedes ven ese diseño original, hay simplicidad en él. How many of you like simplicity? ¿A cuántos de ustedes les gustan las cosas simples? Yeah. We can so overcomplicate ministry. A veces podemos hacer demasiado complicado el ministerio. But when you go back to the original design, there's a Pero- simplicity to it. Cuando vamos al diseño original, hay simpleza y sencillez en él. I think God knew that we would easily make it difficult. Y yo creo que es porque el Señor sabía que nosotros fácilmente hacemos las cosas difíciles. We often do that without even trying. A veces lo logramos incluso sin intentarlo. We overcomplicate it. Hacemos que las cosas sean And complicadas. so we see the early church Entonces vemos la iglesia primitiva walking in a new y simplicity, caminar en esta nueva sencillez. as so many had come to Christ. Y muchos habían venido a Cristo. 3,000 people had come to Christ. 3,000 personas habían It was venido a quite a Cristo. large church. Eso es un grupo grande para una iglesia. And yet we see a simplicity in how they discipled them, Pero aún así vemos sencillez en la forma en que los discipularon, which is the Great Commission, by the way. que es la gran comisión, de hecho. Not just to convert them, No solamente convertir a la gente, but to make sure that we disciple them. sino asegurarnos de discipular. And it's one of the things that I appreciate so much about Corey, Y es una de las cosas que yo aprecio también de Corey. is that not only does he have a church here that's planted, No solamente hay una iglesia que se ha plantado, that's winning people to que Christ está ganando personas para and Cristo, discipling them, discipulándolos, but also he has a Bible institute pero también tiene un instituto where they're bíblico being trained and sent out. donde las personas se entrenan para salir. It's what we see in the early church. Y es lo que vemos en la iglesia primitiva. Let's read it together. Leámoslo juntos. In Acts chapter 2, verse 40, and with many other words he testified and exhorted them, saying, be saved from this perverse generation. Hechos 2:40 dice, y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Then those who gladly received his word were baptized, and that day about 3,000 souls were added to them. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. And they continued steadfastly in the apostles' doctrine and fellowship, and in the breaking of bread, and in prayers. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Let's pray together. Vamos a orar juntos. Jesus, would you now speak to our hearts? Jesús, habla a nuestros corazones. As we prepared our hearts in worship, Como estamos preparando nuestro corazón en adoración, now would you speak to our hearts through your word? te pedimos que hables a nuestro corazón a través de tu palabra. I pray they would be your words, Oramos que sean tus palabras not my words. y no mis palabras. We know there's a gift for us every time we open up the word. Porque hay regalos cada vez que abrimos la Biblia. And so I pray that you would impart that gift today. Y te rogamos, Dios, que nos des de ese regalo In hoy. Jesus' name we pray these En el things. nombre de Jesús oramos esto. Amen. Amén. Let's hear after the upper room experiences that the believer had with the Holy Spirit. Y entonces aquí, después de esa experiencia en el aposento alto que los creyentes tuvieron con el Espíritu Santo, That Peter sees an opportunity to preach the gospel. es que Pedro ve la oportunidad de predicar el Evangelio. To preach the gospel to the thousands that would be attending Pentecost weekend. Predicar el Evangelio a aquellos que estaban ahí atendiendo la fiesta de Pentecostés. He would share with them the need to put their faith in Jesus, Él les compartió la necesidad de venir y aceptar la fe en Cristo, the one they had crucified, but the one that God had raised from the dead. al que ellos habían crucificado, pero que el Señor había levantado entre los muertos. Helping them see that Jesus truly was the one that the Father gave to pay the price for sin. Les ayudó a ver que Él era el que Dios había dado para finalmente pagar la pena de su pecado. The perfect sacrifice that all the other sacrifices pointed to. El perfecto sacrificio al cual apuntaban todos los anteriores sacrificios. And after giving this amazing evangelistic message, he would then call them to repent of their sin. Y luego de darles este mensaje evangelístico tremendo, los llama a arrepentirse de su pecado. Repentance is a great message. El arrepentimiento es un gran mensaje. John the Baptist preached it. Juan el Bautista lo predicó. Paul the Apostle preached it. Pablo lo predicaba.
Peter would preach it. Pedro lo predicó. Jesus would preach El repentance. Señor Jesús lo predicaba también. Repentance means to change your mind. Arrepentimiento significa un cambio de mente. So he was calling them to change their mind about Jesus, the one they crucified. Entonces les llamaba a que cambiaran su mente acerca de el Cristo que habían crucificado, That he was their Savior. que Él realmente era el Salvador. Repentance says you don't have to stay in that same position. El arrepentimiento dice que no debes quedarte en esa situación. You don't have to stay in your sin. No tienes que quedarte en el pecado, That Jesus can get you out. porque Jesús puede sacarte de ahí. So he calls them to repentance. Entonces los llama arrepentimiento. And notice their response in verse 41. Y notemos la respuesta en el versículo 41. It says they gladly received his word. Dice que recibieron con gozo su palabra And then they were baptized as an outward expression of their newfound faith. y fueron bautizados como una expresión de esta nueva fe interna. That's what baptism is. Eso es lo que es el bautismo. There's no saving power in baptism. No hay poder de salvación en el bautismo, It's Jesus that saves us. porque es Cristo quien nos salva. But after we're saved, Pero luego de ser salvos, we get baptized nos bautizamos because it's an outward expression como una expresión externa of the inward transformation that's taken place in our heart. de la transformación interna que ha sucedido en el corazón. And so what do we see? 3,000 were added to the church that day. Entonces vemos que 3,000 personas fueron añadidas a la iglesia ese día. And so the church is started as a mega church, if you would. Entonces la iglesia podríamos decir que empieza como una iglesia nativa. It starts out with a bang. Explosive. Empieza con una explosión. Fire! ¡Fuego! There it is. Can you imagine baptizing 3,000 people? ¿Se imaginan tener que bautizar a 3,000 personas en un día? It must have taken all month to do so. Uno siente que les tuvo que tomar todo el mes hacerlo. But how wonderful that had to be for the church. Pero debió haber sido maravilloso para la To iglesia see so many coming to Christ. ver tantos venir a Cristo. And then we read what they did now that the church was birthed. Y entonces también vemos aquí qué es lo que empezaron a hacer ahora que había una iglesia. Notice verse 42 says, Veamos el verso 42 cuando dice: And they continued steadfastly in the apostles' doctrine and in fellowship and in the breaking of bread and also in prayer. y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. So notice here what they gave themselves to. Entonces veamos a lo que ellos entregaron. The phrase continued steadfastly speaks of something they were committed to. Cuando dice perseveraban, dice que se comprometieron con esto. They were committed to giving themselves to the Word of God, Se comprometieron a entregarse a la palabra de to Dios, fellowship, al compañerismo, breaking of bread, al partimiento del pan and then a prayer. y la oración. This was God's original design for the church. Este es el diseño original para la iglesia. And we know that it worked because the Spirit honored it by what He did in verse 47. Y Look at verse sabemos que 47. funcionaba porque Dios lo honró al ver el versículo 47. It says, praising God and having favor with all the people, and the Lord added daily to the church those who were being saved. Dice, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, el Señor añadía a cada iglesia los que habían de ser salvos. Imagine that. 3,000 people have come to Christ and were baptized, Imagínense eso, 3,000 personas vienen a Cristo, se bautizan, and now every day someone is coming to Christ. y ahora todos los días hay alguien más que va llegando a Cristo. This was the early church. Esa es la iglesia primitiva. So what do you do with this big church that's growing? ¿Qué haces con esta gran iglesia que sigue creciendo? What do you do? ¿Qué haces? So there's 4 things that they were committed to Entonces hay 4 cosas en las que están comprometidos, that we would call God's original design for the church. que es lo que nosotros llamamos el diseño original de Dios para la iglesia. And the first point is this. Nuestro primer punto es este. The early church was a, number 1, Bible-believing church. La iglesia primitiva era, número 1, una iglesia que creía la Biblia. Again in verse 42, and they continued steadfastly in the apostles' doctrine. Una vez más, verso 42 dice, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. That simply means the Word of God. Eso simplemente significa la palabra de Dios. The first thing right out of the gate Lo primero que sale is they were committed to the Word of God. es que ellos se comprometieron con la This is palabra the de Dios. apostles' doctrine. Esta es la doctrina de los apóstoles. And there's a reason the Holy Spirit put this one first. Y hay una razón por la cual el Espíritu Santo decidió que fuera la primera cosa, Because this needs to be primary in the church. porque debe ser una prioridad en la iglesia. There's a lot of reasons that we gather Hay muchas razones para reunirnos, to worship Him, para adorarlo, to adore Him, para levantarlo en to adoración, love on Him, para amarlo, but also pero también to hear Him through His Word. para escucharlo a través de su We palabra. open up our Bibles. Abrimos nuestra Biblia. For 26 years now, Por 26 años
Ahora, In every service I have taught, en cada servicio que he enseñado, I start with this. siempre empiezo diciendo, Please open up your Bible. por favor, abran su Biblia. It's what I did when we started in our small home fellowship. Es lo que decíamos cuando empezamos nuestros primeros estudios bíblicos en casa. And it's what I do in all 5 weekend services. Y es lo que sigo haciendo en los 5 servicios que tenemos cada fin de semana. Nothing has changed over 26 years. No ha cambiado nada en estos 26 años. They know me to be the pastor that opens up the scriptures in our community. Ellos me conocen en mi comunidad como el pastor que siempre abre las escrituras. And I love that we have that Y reputation. me encanta tener esa reputación en mi comunidad. Pastors, leaders, Pastores, líderes, what type of reputation do you have in your community? ¿qué reputación tienen ustedes en su comunidad? I can look out over our weekend services, Yo puedo ver en nuestras reuniones de fin de and there are semana people from every background. y hay personas de diferentes trasfondos. Methodist, Hay metodistas, Lutheran, luteranos, Catholic, católicos, Pentecostal, pentecostales and the 5 flavors of Baptist. y los 5 sabores de bautistas. And the things I hear from each of them Y lo que escucho de cada uno de ellos as I stand in the foyer and greet them after every service es que me los despido siempre al final en la parte de atrás de la iglesia. is how they appreciate the emphasis on the Word of God at Wildwood. Es que aprecian qué énfasis hacemos de la palabra de Dios en nuestra iglesia en Wildwood. It's what holds us together. Es lo que nos une, It's what keeps us together. es lo que nos mantiene unidos, It's what grounds us. es lo que nos mantiene en la tierra. And we're on our 3rd time through the New Y ya Testament. estamos atravesando nuestra tercera vez en el Nuevo Testamento. Amen. Amén. Is this something that you guys ¿Es do? esto algo que ustedes hacen? All right, just checking. Así I want to hear some of that today. lo he escuchado por ahí hoy. You know, after Moses had faithfully served the Lord, then he ultimately went on to be with the Lord. Cuando Moisés terminó su trabajo fiel al Señor y finalmente fue a estar con el Señor, Then the Lord spoke to Joshua, who had been Moses' assistant for over 40 years. el Señor llamó a Josué, que había sido el asistente de Moisés por más de 40 He años, calls Joshua to take the place of leadership over Israel, y llama a Josué para tomar el lugar de liderazgo en Israel, to lead them into the promised land. para llevarlos a la tierra prometida. And listen to what he says. Y miren lo que él dice. In Joshua chapter 1, verse 7, En Josué capítulo 1, verso 7, only be strong and very courageous, le dice, solamente sé fuerte y valiente that you may observe to do according to all the law which Moses my servant commanded you. para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. And listen to this part. Y miren lo que dice ya después. Do not turn from it to the right hand or to the left, No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, that you may prosper wherever you go. para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. In verse 8 he says, Y en el 8 dice, this book of the law shall not depart from your mouth, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, but you shall meditate in it day and night, sino que de día y de noche meditarás en él, that you may observe to do according to all that is written in it. para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él escrito está, For then you will make your way prosperous, porque entonces harás prosperar tu camino and then you will have good success. y todo te saldrá bien. Notice here the promise, pastors and leaders, Noten ustedes aquí la promesa, pastores y líderes, missionaries and evangelists. misioneros, evangelistas. If you meditate on the word, Si ustedes meditan en la palabra, and then you're obedient to the word, son obedientes a la then palabra, your way will be prosperous. entonces todo lo que hacen les prosperará. That's the truth of God's word. Esta es la verdad de la palabra de Dios. The one that honors the word El hombre que honra la palabra will be the church that God honors, será la iglesia que honra la palabra, será la iglesia que Dios honra. will be the pastor and leaders that God honors. Será el pastor y el líder que Dios honra. It's what brings prosperity and success. Es lo que trae esa prosperar y el éxito. And as we continue to see the world making its way into the Y church, cuando vemos que el mundo está entrando a la iglesia, it's what keeps us discerning in our day. es la palabra lo que nos ayuda a mantener el discernimiento. It's what keeps us in the biblical worldview. That's what we want to have. Es lo que nos ayuda a mantenernos en la perspectiva bíblica, que es lo que debemos tener. This is the authority in our lives. Esta es la autoridad de nuestra Biblia. Specifically in the church, Específicamente en la iglesia. as individuals, Como individuos, we are the church, somos la iglesia, but also the church corporately. pero también como cuerpo. And so pastors, leaders, make sure that you're teaching God's word. Entonces, pastores, líderes, asegúrense de estar enseñando la palabra de Dios. Listen to what Paul the apostle told young Timothy as a, young pastor in ministry. ¿No? Miren lo que Pablo le dice a Timoteo como un pastor joven en el ministerio. In 2 Timothy chapter 4, En 2 Timoteo capítulo 4,
in verse 1 through 5. los versículos del 1 al 5. It says in verse 1, I charge you therefore before God and the Lord Jesus Christ, who will judge the living and the dead at his appearing and his kingdom. Encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino. Listen to what he says in verse 2. Miren lo que dice el verso 2. Preach the word. Que prediques la palabra. Say that out loud with me. Díganlo conmigo. Que prediques la palabra. Be ready in season and out of season. Que instes a tiempo y fuera de tiempo. And notice he says convince, Noten ustedes que dice redarguye, reprende, exhort, exhorta, with all long suffering con toda paciencia and teaching. y doctrina. Then he says in verse 3, En el verso 3 dice, I'm going to read the whole verse. For the time will come when they will not endure sound doctrine, but according to their own desires, because they have itching ears, they will heap up for themselves teachers. porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. And they will turn their ears away from the truth and be turned aside to fables. Y se apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. But you, pastors, leaders, Pero tú, pastor, líder, you be watchful in all things. sé sobrio en todo, Endure afflictions. soporta las aflicciones, Do the work of an evangelist. haz obra de evangelista, Fulfill your ministry. cumple tu ministerio. And church, we are in that day today. Iglesia, estamos en ese día ahora. As we see the church at large Cuando vemos que la iglesia en general moving away from sound doctrine, se está apartando de la sana doctrina, no longer willing to endure some of the things that are spoken in the Word of God. ya no soportan las cosas que se escuchan en la palabra de Dios. They have itching ears. Tienen oídos que les pican. And the enemy has put into the heart of pastors to scratch the itch. Y el enemigo ha puesto en el corazón de muchos pastores tratar de rascar esos oídos. Paul warns of this day. Y Pablo habla acerca de este And he tiempo. reminds pastors, Y le recuerda a los pastores, preach the Word of God prediquen la palabra de Dios. in season and out of season. A tiempo y fuera de tiempo. When it's popular and when it's not. Cuando es popular y cuando no lo sea. When people are listening and when they're not. Cuando la gente escuche y cuando no escuche. It's what people need. Es lo que ellos necesitan. It's the great need in our soul. Es la gran necesidad de nuestra alma. Scripture is food for the believers. La escritura es el alimento del creyente. And they come there to be fed. Y vienen para ser alimentados. And without it, we will cease to grow. Y sin él no podemos crecer. Without it, we won't have success in ministry or in life. Sin ella no podemos tener éxito en nuestra vida o en el ministerio. I like what one commentator said about the early church. Me gusta lo que un comentario dijo acerca de la iglesia primitiva. I'll read the whole thing. I think it's coming up on the board. The Christians who have turned the world upside down have been men and women with a vision in their hearts and a Bible in their hands. Yeah, didn't go up. All right, my bad. Los cristianos que han trastornado al mundo son hombres y mujeres con la visión en su corazón y la Biblia en sus manos. That was the early church. Esa era la iglesia primitiva. And if you look at the church of Philadelphia in Revelation Si chapter ustedes 3, ven a la iglesia de Filadelfia y en Apocalipsis, it will also be the last days church. también nos habla que es la iglesia que es previa a los últimos tiempos. They will be men and women of the word. Eran hombres y mujeres de la palabra. And I commend you for being that here. Y yo los in South felicito America. por ser ustedes esa iglesia en Sudamérica. God's original design for the church El diseño original de Dios para la iglesia is part of the prescription for a healthy church es parte de la prescripción para una iglesia saludable. is that we be a Bible believing church. Es que seamos una iglesia que cree la Biblia. But number 2, Número 2. God's original design for the church El diseño original de Dios para la iglesia is that they would be a fellowshipping church. es que fuera una iglesia de compañerismo. Notice verse 42. Veamos otra vez en el verso 2:42 de Hechos. And they continued steadfastly in the apostles' doctrine Dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles and in fellowship. y en la comunión. Now the word fellowship can be translated in the Greek koinonia. Esa palabra comunión es el griego koinonia. It means partnership Significa, sí, compañerismo or participation. o participar unos con otros. Or I like this word distribution. A mí me gusta esa palabra, distribución. Sometimes we hear the word fellowship or the word koinonia and we think A veces escuchamos la palabra compañerismo, koinonia y pensamos inmediatamente en carne asada. carne asada. It works in both languages.
or cappuccino, right? Cafecito. Our first coffee shop at Wildwood was called Koinonia Cup. Nuestra primera cafetería en la iglesia de Wildwood se llamaba La Copa de Koinonia. But koinonia is not just having a cup of joe together. Pero koinonia no es simplemente tomarse un cafecito juntos. It's much, much more. Es mucho más que eso. It's a deep connecting relationship that we have with Es Jesus una conexión profunda que tenemos directamente con Jesús and with the followers of Jesus. y con los seguidores de Jesús. It's what we have together. Es lo que tenemos juntos, unidos. Something that the church has that the world does not have. Es algo que la iglesia tiene y que el mundo no tiene. Because it's centered on our Redeemer, Porque está enfocado y centrado en nuestro Redentor, on our Savior. en nuestro Salvador. Look at what the Lord is doing right here among us. Miren lo que el Señor está haciendo aquí entre nosotros. The fellowship that we have with one another. El compañerismo que podemos tener unos con It's otros. something supernatural. Es algo sobrenatural. Amen. Amén. Notice here the word for koinonia became translated distribution. Esta palabra, koinonía, como les decía, se puede traducir como distribución. That speaks of activity. Se refiere a una actividad. It speaks of service. Se refiere a servicio. That's why at our church, Wildwood, we put a great emphasis on getting involved in service. Por eso en nuestra iglesia en Wildwood hacemos mucho énfasis en que las personas se involucren en el servicio. It's why our team came out here to serve you. Es por eso que este equipo vino para servirles esta semana. Because it's part of a healthy church. Porque es parte de una iglesia saludable. Not only Bible believing, No solamente creer la but Biblia, fellowship. sino también el And compañerismo. fellowship happens best El compañerismo se da mucho mejor when we are serving one another. cuando nos servimos los unos a los otros. When we're serving the Lord together. Y cuando servimos al Señor juntos. For 14 years, we met in a school. Por 14 años nos reuníamos en una escuela. And we would bring 2 large trailers full of all the things that we had Y to make church happen on Sunday. traíamos 2 camiones llenos de cosas para tener nuestro servicio los domingos. We would set up chairs every Sunday. Poníamos las sillas todos los domingos. We would set up the children's ministry in the Poníamos classrooms. todas las cosas para los salones de clases de los niños. And then we would set up the sound system. Poníamos el sistema de sonido. And then we would take it all down after 2 services. Y después de 2 servicios teníamos que poner todo de nuevo en los camiones. And then we would bring it back for a midweek service. Y teníamos que volver a traer todo a media semana. And I have to say, it was some of the sweetest fellowship that we've ever had. Y debo decir que fue de los momentos de compañerismo más dulces que tuvimos como iglesia. I remember some of the team even saying to me, Yo recuerdo parte del equipo que me decía, after we built a building, después de que construimos nuestro propio lugar, what are we going to do? ¿y ahora qué hacemos? We've been in trailers for so long, Hemos estado subiendo y bajando cosas de los camiones por tanto tiempo, but they are busy pero ahora están ocupados as our church is open every single day. porque la iglesia abre las puertas todos los días. It should be something you pastors and leaders should be asking your fellowship. Debería ser algo que ustedes le pregunten, pastores y líderes, a su iglesia. Are they serving the Lord by serving God's people? ¿Están sirviendo a Dios al servir al pueblo de Dios? That's where fellowship takes Es- place on a deeper level, Así es como se da el compañerismo de una manera más profunda. not just receiving, No solamente recibir, but also serving. sino servir. Listen to what Paul said in 1 Corinthians chapter 11 verse 23. He says this, Miren lo que dice Pablo en 1 Corintios 11:23. "For I received from the Lord Porque yo recibí del Señor that which I also delivered to you." lo que también os he entregado. Say that out loud. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. You guys say it out loud with me. Díganlo con él. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. That is the rhythm of heaven, if you could. Ese es el ritmo del cielo, si lo quieren llamar así. What the Lord has now given to me, Lo que el Señor me da a mí, I now give to you. yo le doy a ustedes. When the Lord feeds you and nourishes you, Cuando el Señor los alimenta, los nutre, it's so that you can now go out and serve es others. para que ustedes vayan y sirvan a otros. Pastors, it should be what takes place in your time of study. Pastores, eso es lo que debería suceder en su tiempo de estudio. It's something I often pray. Es algo que yo oro constantemente. Lord, as I open up your word, Señor, al abrir tu palabra, grip me and change me Señor, first. encuéntrame aquí, cámbiame a mí primero. Speak to me Háblame a mí before I then go speak to others. antes que yo pueda ir y hablar a otros. But as he speaks to you, Pero mientras les habla, haven't you noticed
¿No han notado ustedes that it's not just for you? que no es solo para ustedes que les How many hablan? times have we met somebody during the day or during the week ¿Cuántas veces les ha pasado que se encuentran con alguien durante el día o durante la semana that we realize God has spoken something to us y ustedes se dan cuenta que algo que Dios les había hablado a ustedes to now give to them? era para dárselos a It's all ellos? stewardship. Eso se llama mayordomía. That which the Lord has given to me, Lo que el Señor me da a mí, I now give to you. yo se los doy a ustedes. So I would encourage you, look for opportunities Entonces los animo a que busquen oportunidades to serve others. para servir a otros. The author of Hebrews would even remind us. El autor de Hebreos también nos recuerda. In Hebrews chapter 10, verse 24 and 25, En Hebreos 10, 24 y 25. and let us consider one another in order to stir up love and good works. Dice así. Sí, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. In verse 25, he says this, not forsaking the assembling of ourselves together as is the manner of some, but exhorting one another and so much more as you see the day approaching. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando veis que el día se acerca. And that's what we do when we come together. Y eso es lo que hacemos cuando nos reunimos. Fellowship best happens when we're giving and serving. El compañerismo se da de una manera mejor cuando estamos sirviendo y dándonos. Jesus did it. Eso es lo que Jesús hizo. The early church did it. Eso es lo que la iglesia primitiva hizo. And a healthy church has a place for it. Y una iglesia saludable tiene un lugar para que eso se dé. Which brings me to the third distinctive here in the early church. Y eso nos lleva al tercer distintivo de la iglesia primitiva. Write this down, number 3. Escriban eso como número 3. God's original design for the church was it to be a Christ-centered El church. diseño original de Dios era que la iglesia estuviera centrada en Jesús. Notice verse 42 again. Noten ustedes en el verso 42 de nuevo. And they continued steadfastly in the apostles' doctrine, Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, and then in fellowship, en el compañerismo and in the breaking of bread. y en el partimiento del pan. That did not mean that they went to Panera. Oh, you don't have Panera bread, huh? A bakery, the bakery together. Sí, eso no significa que uno vaya a ir junto con los de la iglesia a una panadería Or that they were only vegetarians. o que solo sean vegetarianos. This speaks of communion. Eso está hablando acerca de una comunión. Coming to the table, the Lord's table, and celebrating the new covenant. Es venir a la mesa del Señor y celebrar el pacto de Dios. And when we come to the table and we celebrate the new Y covenant, cuando venimos a la mesa del Señor y celebramos el nuevo pacto, remember what Jesus said. recordamos lo que Jesús dijo. Do this Hagan esto in remembrance of me. en memoria de mí. To remember him. Es para recordarlo a Él. To make sure that he's the center of our hearts and our lives. Es asegurarnos de que Él es el centro de nuestra vida y el Our corazón, homes, our marriage, de nuestro hogar, de nuestro matrimonio and most of all our church. y de nuestra iglesia. It keeps our focus on Christ and the cross. Nos ayuda a mantener el enfoque en Cristo, en la cruz. We take it together once a month. Nosotros lo tomamos una vez al mes. We also offer it at our house of prayer once a month. Y también lo ofrecemos en nuestra casa de Our oración una men's vez and our al mes. women's ministry will take it. El ministerio de hombres, mujeres también Our toman la youth cena del ministry Señor. takes Nuestro ministerio de jóvenes lo hace también. Paul told the church of Corinth that communion was to be done in remembrance of what Christ has done for us. Pablo le dice a los corintios que la comunión se debe tomar en recordatorio de lo que Cristo hizo por Let nosotros. me read to you 1 Corinthians chapter 11, verse 23 through 26. Vamos a ir una vez más a Primera de Corintios It's a 11. passage that I always read when we take communion together. 23 al 26, que es el pasaje que siempre leo cuando tomamos la comunión juntos. In verse 23, he says, For I received from the Lord that which I also delivered to you, that the Lord Jesus, on the same night in which he was betrayed, he took bread. En el verso 23 dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan, And when he had given thanks, y habiendo dado gracias, he broke it and said, Take and eat. lo partió y dijo, tomad, comed, This is my body, which was broken for you. este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Do this in remembrance of me. Haced esto en memoria de mí. In the same manner, he also took the cup after supper, saying, Así también tomó también la copa. This cup is the new covenant in my blood. Después de haber cenado, dijo, esta es la copa esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. This do as often as you drink it in remembrance of me. Haced esto todas las veces que la bebierais en memoria de mí. And in verse 26, listen to what he says.
Y miren lo que dice en el verso 26. For as often as you eat this bread and you drink this cup, you proclaim the Lord's death until he comes. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. It's a way for us to look back at what he's done for Es us, una forma de recordar lo que Él ha hecho por nosotros. the freedom that he secured for us, Es la libertad que Él aseguró para nosotros. the cost that he paid, the price that he El paid precio que Él pagó para ello, to bring salvation to para us. traernos salvación. But then he says, Pero también dice, you proclaim the Lord's death until he comes. anuncias la muerte de Él, pero hasta que Él venga. It's also a way for us to look forward Entonces también es una forma de ver hacia adelante, to when he comes back for us. cuando Él venga por nosotros. Amen, church? Amén, iglesia. Then he tells us to examine our hearts, that it should be a time of self-examination. Luego nos llama la atención a que este debe ser un tiempo de autoevaluación 1 Corinthians personal. chapter 11, verse 28 says, En el verso 28 lo dice. but let a man examine himself, Dice, pruébese cada uno a sí mismo. and then let him eat of the bread and drink of the cup. Y coma así del pan y beba de la copa. So it can be for the church a time to take inventory Entonces debe ser un momento para que la iglesia haga un inventario, and confess any unconfessed sin, que confiese aquellos pecados que no han sido to make confesados, sure that nothing is standing in the way of our relationship with para Christ. asegurarse que no haya nada como obstáculo en nuestra relación con el Señor. The early church gave themselves to the apostles' doctrine, La iglesia primitiva se entregó a la doctrina de los apóstoles, to fellowship, al compañerismo and then to the breaking of bread, y al partimiento del pan. which brings us to our fourth point. Y eso nos lleva a nuestro cuarto punto. Number 4, the early church was a praying church. Número 4, la iglesia primitiva era una iglesia Notice que verse oraba. 42 again. Vean el verso 42 de nuevo. And they continued steadfastly in the apostles' doctrine and fellowship and the breaking bread and in prayers. Perseveraron en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. The early church was eagerly and persistently engaged in the ministry of prayer. La iglesia primitiva estaba totalmente deseosa de ser parte del ministerio de la oración. When you open up the book of Acts, Cuando ustedes abren el libro de los Hechos, it started in the upper room with prayer. todo empieza en el aposento alto mientras oran. And then the church is birthed. It becomes a mega church rather Y quickly. la iglesia nace y de repente se convierte en una mega iglesia rápidamente. And as they would then go out and preach the Y gospel, mientras siguen saliendo a predicar el evangelio, often persecution would come. venía también la persecución. But they didn't bail out and check out and flake out. Pero no huían, no se escondían, no se acobardaban. Instead, they would huddle back together En lugar de eso se volvían a reunir and have a prayer meeting. y tenían una reunión de oración. And the Holy Spirit would show up Y el Espíritu Santo se and mostraba anoint them with power. y los ungía con poder. And you could often see they would pray crazy prayers. Y vemos que de repente empezaban estas oraciones Lord, you así see locas. their threats. Ellos veían las amenazas You see how they're coming against us. y ellos decían, mira cómo nos vienen en contra de We nosotros. pray that your Holy Spirit would fill us Pero pedimos que el Espíritu Santo nos and llene that signs and wonders would follow us. y que hayan señales y milagros siguiéndonos. They were not a fearful church, No eran una iglesia temerosa, but a powerful church pero una iglesia poderosa because of prayer. por la oración. It became a part of their everyday experience with the Lord. Se convirtió en una experiencia diaria con el Señor. Notice again that word continued steadfastly. Notemos otra vez la palabra perseverar. It speaks of something they gave themselves whenever they gathered. Se refiere a aquello a lo que se entregaban cuando se It reunían. was not an afterthought. No era algo que se les ocurría después. It was not something extra. No era algo extra. It was a part of what they did. No, era parte de lo que hacían cuando se reunían. It's interesting how often this word is used in the New Testament Es muy interesante que esta palabra se usa varias veces en el Nuevo and Testamento. how many times it's used in connection with prayer. Y siempre o muchas veces aparece unida con la oración. Continued steadfastly is used 10 times in the New Testament, En el Nuevo Testamento esa palabra perseverar aparece 10 veces. and half of those have to do with prayer. Y 5 de esas veces tiene que ver con la oración. Let me just give you a few. Paul speaking to the church of Colossae. Déjeme darles algunas de ellas. En In Colosenses Colossians 4:2, En Colosenses 4:2 said they continued earnestly in prayer, dice que perseveraban en la oración, being vigilant in it with thanksgiving. siendo vigilantes y con acción de gracias. Paul and speaking to the church of Rome. Cuando Pablo le escribe a los romanos, Romans 12:12. en Romanos 12:12, It says rejoicing in hope, dice que se regocijaban en la esperanza, patient in tribulation. en la paciencia y en la tribulación. And here it is again, Y aquí aparece una vez más, continuing steadfastly in prayer. constantes en la oración.
When the apostles chose the first 7 leaders, deacons, Cuando la iglesia primitiva escogió a los primeros diáconos, servidores, to take care of the widows' ministry, para encargarse de las viudas, they did so lo hicieron so that they could continue to make prayer essential within the life of the apostles' ministry. para que la oración continuara siendo gran parte del ministerio de los apóstoles. We read in Acts chapter 6, verse 4. En el versículo 4 del capítulo 6 de Hechos dice, But we will give ourselves continually to prayer and to the ministry of the word. y nosotros persistiremos en la oración y el ministerio de la palabra. And so the early church was steadfast in prayer. Entonces la iglesia primitiva era constante en la Everything oración. was soaked in prayer. Todo estaba empapado de oración. It's how they discerned direction. Es la forma en que buscaban dirección. It's how they raised up leadership. Es como levantaban al liderazgo. It was part of the daily function within church leaders and the community of believers. Era la parte de la función diaria de los líderes en la iglesia primitiva. I've heard it said they sought divine help because they knew without it they were absolutely powerless. Porque buscaban la ayuda divina, porque entendían que sin ella estaban perdidos. And it begs the question, Y eso nos trae una pregunta a nosotros. pastors, Pastores, leaders, líderes, missionaries, misioneros, evangelists, evangelistas, how is your prayer life? ¿cómo está su vida de oración? Are you starting your day with the Lord? ¿Están empezando cada día con el Señor? Are you committing your way to the Lord? ¿Están entregando ese camino, esa vida al Señor? Spending time near Him, ¿Pasando tiempo cerca a Él? discerning His heart and His voice? ¿Escuchando su voz y su corazón? If we're not careful, Porque si no somos cuidadosos, we can exchange the worship of the Lord podemos cambiar la adoración a Dios for the work of the Lord. por la obra de Dios. Then we'll find ourselves off course. Y nos vamos a encontrar fuera de curso rápidamente. Let me ask you about your time of prayer with the church. Déjenme hacerles una pregunta acerca de su tiempo de oración como iglesia. As leaders, are you calling your church to pray? Como líderes, ¿llaman a la iglesia a orar con ustedes? What does that look like? ¿Cómo se ve eso? Is there a healthy emphasis upon prayer? ¿Hay un énfasis sano en la oración? Do you attend the prayer meetings? ¿Van ustedes a la reunión de oración? I know pastors who have prayer meetings within the church and they're not there, they're absent. Yo conozco de pastores que tienen reuniones de oración en la iglesia, pero no van. Not setting the example. No dan ejemplo. I remember when the Lord spoke to my heart about this area. Y yo recuerdo cuando el Señor habló a mi corazón acerca de esta área. As a Calvary Chapel, we have great teaching. Como Calvary Chapel tenemos buena enseñanza. Committed to the Word of God. Estamos comprometidos con la palabra de High Dios. emphasis upon the Word Hacemos of God. gran énfasis en la palabra de I Dios. believe we do this very well. Yo creo que hacemos eso muy bien. When it comes to fellowship, Cuando se trata de compañerismo, Calvary Chapels, we do that very well. en Calvary Chapel lo hacemos muy bien. Carne asada, communion, La comunión we have all that going on very lo well. hacemos muy bien. Eso está funcionando bien. We also take communion. There's a place for communion within our churches. I'm También sure there are in yours. tenemos un tiempo para la cena del Señor y seguramente lo hacen ustedes en su iglesia también. It's a way to keep Jesus the center of everything that Para we're doing. mantener a Jesús como el centro de todo lo que hacemos. I could check the boxes, Puedo hacer check en cada una de las cajitas. but in the prayer department, Pero en el departamento de la oración, we can often be lacking. por lo general nos falta mucho. And so I asked the Lord, Entonces le pedí al Señor, what can we do to change that? Señor, ¿qué podemos hacer para cambiar esto? And He spoke to my heart Y Él habló a mi corazón about having a night of prayer. acerca de tener una noche de oración. And through that, we have a ministry called the House of Prayer. Y a través de eso hemos tenido un ministerio que se llama Casa de Oración. The House of Prayer was birthed. La Casa de Oración nació así. It's the first Wednesday night of the month, Es el primer miércoles de cada mes. and we give our whole midweek service to it. Y todo el servicio de entre semana es para orar. And I remember when we started, Y yo recuerdo cuando lo empezamos, it wasn't full, no había mucha gente, but those who came pero los que vinieron were faithful. eran fieles. And I remember after, Y recuerdo después the service was over, de que terminó esa primera reunión, I would ask them to go and pray for all the empty chairs. les pedí que fuéramos a orar por las That sillas que God estaban would start vacías, filling those chairs pidiéndole al Señor que llenara esas sillas la próxima vez with prayer warriors. con guerreros de oración. And now Y ahora that service ese servicio is absolutely packed. está totalmente lleno. And I'm amazed. Y yo estoy asombrado.
how many young people are de coming to it. cuántas personas jóvenes son las que Our van. junior hires come. Los de secundaria están Our ahí. high schoolers come. Los de primaria están Our ahí. young adults come. Los jóvenes adultos llegan. I had a friend that was visiting Tengo un amigo que nos estaba visitando and said to me, y me dijo, "Is your church full of young people?" ¿es tu iglesia solo de jóvenes? Because they came to the house of prayer. Porque él llegó a esa reunión de oración And they're there with their hands lifted y están con sus manos levantadas. and enjoying their Savior. Están disfrutando a su Salvador. Let me ask you, Déjenme hacerles la pregunta. what's the emphasis of prayer in your church? ¿Cuál es el énfasis que hay en la oración en su iglesia? We've seen people healed of sicknesses. Hemos visto personas sanar de We've enfermedades. seen marriages restored. Hemos visto matrimonios We've seen restaurados. addictions overcome. Hemos visto adicciones que se And superan we continue to see the church prosper. y seguimos viendo a la iglesia prosperar. I had a pastor friend that retired from one of the local churches. Tengo un amigo pastor que se retiró de una de las iglesias de la And localidad he started attending Wildwood. y él empezó a asistir a nuestra iglesia en We Wildwood. got to talking after church. Y un día estábamos hablando después del servicio And he said to me, y me dijo, I've been studying Wildwood, he estado estudiando la iglesia de Wildwood. trying to figure out what makes this church what it is. Estoy tratando de entender qué es lo que hace que esta iglesia sea He así. said the first thing that I saw was a steady expositional teaching of the Word of God. Lo primero que noté es la explicación constante de la palabra de Dios. The second thing he noticed was that the worship was spirit-led and simple. La segunda cosa que noté es que la adoración es sencilla y guiada por el Espíritu. But then he said to me, Pero luego me dijo esto, the thing that I've noticed now pero lo que más noto ahora is that you are a praying church. es que son una iglesia que ora. You have a place for the people of God Tienen un lugar para que el pueblo de Dios to seek the heart of God. busque el corazón de You're Dios. serious about prayer. Y son serios acerca de la oración. The question I would ask you is this. La pregunta que yo les hago Are you ahora, engaging in the opportunity to seek the Lord together in prayer? ¿estás involucrándote en esas oportunidades para buscar al Señor en oración? For the church, for the community, Para orar por la iglesia, por la comunidad, for one another? por unos por otros. The early church was a praying church. La iglesia primitiva era una iglesia que oraba. And it was said about them Y se dice de ellos, by the non-believing world looking in. los incrédulos veían desde afuera This is a church that is turning the world upside y down. decían, esta iglesia está trastornando el mundo. And I would suggest to you, Y yo quiero sugerir it was because they were committed to these four essential things. que era porque estaban comprometidos con estas cuatro cosas. And doesn't it bring a simplicity? No, Simplicity? esa simpleza, So let's recap. veamos esta simpleza una The vez four más. distinctives in the early church, Son los cuatro distintivos de la iglesia primitiva, which we would call God's original design for the church. que nosotros llamamos el plan original, el diseño original de Dios para Number la one, they iglesia. were a Bible-believing church. Número uno, era una iglesia que creía la Biblia. Number two, they were a fellowshipping church. Número dos, era una iglesia que tenía compañerismo. Number three, they were a Christ-centered church. Número tres, era una iglesia enfocada, centrada en Cristo. And then number four, they were a praying church. Y número cuatro, era una iglesia que oraba. Simple. Muy simple. Don't overcomplicate it. No lo pastors. compliquemos mucho, pastores. Hey, hear me. Escúchenme. It worked 2,000 years ago, Funcionó hace 2000 años and it still works today. y sigue funcionando hoy. We don't have to change our methods No tenemos que cambiar los métodos or our message to fit the time. ni el mensaje para tratar de The, encajar. the method that was chosen in the very beginning of the church is timeless. El método que Dios ya escogió no tiene límite de tiempo. It works for every generation Funciona en todas las generaciones and will continue to work until the church is raptured up and out of here. y seguirá funcionando hasta que la iglesia de Cristo sea raptada en el cielo. And again, we can see God's hand on this method Y podemos ver la mano de Dios en este método. because go to verse 47. What was the outcome? And we finish. Porque recuerden el verso 47 lo que nos dice el resultado. What was the fruit? ¿Cuál era el fruto? Praising God and having favor with all the people. And the Alabando, Lord added to the church daily those who were being saved. alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. What was God doing? ¿Qué es lo que estaba haciendo Dios? Adding daily those who were being saved. Añadía a la iglesia cada día los que debían ser salvos. And pastors, hear me in this. Y pastores, escúchenme. We don't grow the church. Nosotros no traemos crecimiento a la Don't try to iglesia. grow the church. No traten de hacer crecer a la iglesia. Love and feed the church. Amen y alimenten a la Take iglesia. care of the church. Cuiden a la iglesia. Bless the church and pray for the church. Bendigan a la iglesia, oren por la iglesia. And God will add daily those who are being saved. Y será Dios el que añada a la iglesia a los que han de ser salvos. Last year at our church, El año pasado en nuestra iglesia we baptized over 350 people. bautizamos a casi 350 personas.
Not because of me, No por algo que yo haya hecho, not because of my staff, no porque el equipo de trabajo sea muy bueno, not because we were giving them tickets to Disneyland, no porque estuviéramos regalando boletos de entrada a Disneyland, but because Jesus was adding to the church. sino porque Jesús era el que añadía a la iglesia a los que habían de ser salvos. Amen. Amén. Amen. Let's pray together. Vamos a orar juntos. Jesus, thank you Jesús, gracias for the pastors and leaders here, por los pastores y líderes aquí, evangelists and missionaries. por los evangelistas y misioneros. And we pray, Jesus, Y oramos, Jesús, that they would walk home to this weekend que puedan regresar a casa este fin de semana and they would bless their churches. y bendigan a sus iglesias, They would just walk in a simplicity, que caminen en esa simpleza y sencillez, not overcomplicate. sin complicar las cosas, Be committed to the word, comprometidos con la palabra, be committed to the gospel, comprometidos con el evangelio, be spirit filled, llenos del Espíritu, love on God's people, amando al pueblo de Dios and watch you work. y viéndote obrar a ti. In Jesus' name we En pray. el nombre de Jesús oramos. Amen. Amén. Amen.